coincido con el doctor Krieger que los proyectos en cuestión tienen un cuerpo de un 70-80% de coincidencias y solo nos falta llegar a coincidencias y acuerdos en muy pocos artículos y en muy pocos aspectos. Así que vamos a dar la palabra a los senadores que quieran hacer preguntas, aportes. El doctor Parrilli ha pedido la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Si hay algún otro senador, no quiero, lo dejo otro que hable. Yo simplemente me anotaba por si, pero si algún otro senador no tiene inconveniente que para no. El doctor Mario París, el senador Mario París. Está muteado, Mario. Presidente, casi todos los expositores hablan de este cuerpo normativo como un código. Nosotros tenemos el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, que expresamente prevé las materias que debemos y que el constituyente denominó código y que son competencias delegadas al Congreso de la Nación. Y en materia del contrato de consumo ya está legislado el mismo en el Código Civil y Comercial de la Nación, que incluso tiene legislación compatible con esto que es una ley especial, y lo que se está analizando es la modificación o la implementación de una nueva ley de defensa del consumidor 24240. Yo creo que, bueno, evidentemente no puede haber dos códigos y tampoco podemos ir a derogar en las disposiciones que son muchas y muy importantes y que ha venido a remozar y a actualizar y a traer bastante justicia en el contrato de consumo, el Código Civil y Comercial. Yo soy de la opinión que debemos avanzar y que esto debe ser una nueva ley específica de defensa del consumidor que va a entrar a regir, conforme ya lo dijo el legislador, en el nuevo Código Civil y Comercial, donde justamente determina que es una ley especial de la aplicación del código. Yo quiero saber esa opinión, porque de lo contrario, si queremos decir que vamos a hacer un código de defensa del consumidor, tenemos que ver qué dejamos o qué derogamos del Código Civil y Comercial. No podemos tener una duplicación normativa. Y en cambio, esta es una ley especial que estamos viendo la necesidad de modificar dentro del derecho privado, que justamente es el gran derecho que hemos legislado en el Código Civil y Comercial, que es competencia del Congreso de la Nación. Eso es como materia de fondo. Ahora bien, como materia de aplicación de la normativa, cuando se habla de la autoridad federal, la autoridad administrativa federal, al igual que la autoridad jurisdiccional, tenemos que ver si las provincias han delegado esa competencia. Es decir, el ideal puede ser que a alguno le guste, por una cuestión de uniformidad, una autoridad nacional que aplique y a lo mejor una autoridad judicial, jurisdiccional, también judicial única que aplique. Pero eso no es nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, tenemos que actuar conforme a nuestro sistema de gobierno, que es republicano y federal. En ese marco, yo creo, y le quiero sentir la opinión de que habría que avanzar con una legislación que prevea un sistema de un mínimo y eventualmente una concurrencia de facultades en una autoridad nacional y las autoridades locales, para evitar el vacío, para proteger a los consumidores conforme el marco que nos manda la Constitución Nacional, pero fundamentalmente para no avanzar sobre las potestades provinciales. Y, por ejemplo, doy un dato. Hoy la ley de defensa del consumidor tiene derogado, por esas idas y venidas del DNU de Macri, el artículo 4 de publicidad, de la información del consumidor. Sin perjuicio, está sobre legislado y muy bien legislado por las disposiciones del Código Civil y Comercial, el 1100. Si no hubo un vacío, no hay un vacío y se puede avanzar. Entonces, tenemos una legislación que podemos remozarla. Yo entiendo que y quería saber la opinión sobre esos dos aspectos, sobre la vigencia del Código Civil y Comercial y sobre la aplicación de las provincias, sabiendo que el Código Civil y Comercial es la norma madre en el sentido de que está contenido y contiene las relaciones de consumo como parte del derecho privado. Muchas gracias. Gracias, Mario. ¿Alguno de los disertantes quiere contestar? Doctor Krieger, después el doctor Juven y después el doctor Baruchelli. Krieger.
Bien, la discusión que plantea, gracias presidente, la discusión que plantea el senador Páez respecto de el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa y el Código de Defensa del Consumidor, si habría que derogar o no el código o el capítulo de contratos de consumo, es una discusión que ya ha sucedido en Italia respecto del Código del 42. Los italianos tienen un Código Civil vigente en el año 42, al cual en el año 2000 y pico le hicieron algunas reformas, donde incluyeron, como una legislación parecida a la nuestra, pisos mínimos de protección en materia de protección de los consumidores. El problema es que un código civil y comercial está pensado para ser un cuerpo normativo rígido, pensado para durar 150 años. Y las normas del consumo están pensadas para ser dinámicas. Cuando yo pongo algo dinámico dentro de algo que es rígido, por las leyes de la física, lo rígido se empieza a resquebrajar. Entonces, lo que se dieron cuenta los italianos es que no les alcanzaba esta manera de legislar y crearon un código, y hoy tienen un código de consumo que se complementa con la normativa del Código Civil. Por lo tanto, no es necesario derogar el Código Civil, sino que perfectamente ambas normas pueden convivir y suplementarse, entendiendo que el Código Civil sienta pisos mínimos de protección que son ampliados y protegidos específicamente por el Código de Consumo. No creo que haya algún inconveniente constitucional respecto de la legislación de un código de consumo por dos razones. Hoy por hoy en la Argentina rigen montones de códigos que no están enunciados en la Constitución, código alimentario, código aeronáutico, ¿no? Hay muchos códigos vigentes que no nombra la Constitución, pero sí interesa lo que dice en el debate, o lo que se dijo en su momento en el debate del artículo 42 de la Constitución. Ahí el convencional constituyente Irigoyen decía que el dictamen de mayoría, cuando hablaba de eficacia en la protección de los consumidores y de proceso eficaz, había que tener justicia especializada, gratuidad en los procesos y tutela específica. Por lo tanto, la propia Constitución, si vemos los debates del artículo 42, nos manda a hacer lo que estamos haciendo ahora. Así que me parece que ahí los reparos del senador quedarían respondidos. Muchas gracias. Gracias. Doctor Baroselli. Muchas gracias. Bueno, muy interesante lo que plantea el senador Páez. En primer lugar, coincido con él que el Código Civil y Comercial de la Nación fue un paso fundamental para la consolidación de los derechos de las y los consumidores. Sin perjuicio de ello, no creo que exista óbice alguno para la convivencia y coexistencia de un Código Civil y Comercial con un Código de Defensa de las y los consumidores. Podemos mencionar en el derecho comparado muchos ejemplos, en Brasil, en el Perú, por mencionar en Latinoamérica. Podemos mencionar el caso de Francia, de Luxemburgo, de Rumania, de Italia, en Europa, donde coexiste un código civil y un código de defensa de los consumidores, incluso con disposiciones en materia de protección de los consumidores dentro del Código Civil. Ahí lo que, digamos, salva las posibles ruidos que pueda existir entre ambos cuerpos normativos es la metodología del famoso diálogo de las fuentes, que el Código Civil y Comercial con acierto introdujo como una perspectiva metodológica para la interpretación y la aplicación del derecho. En relación al 75 inciso 12, coincido con el doctor Krieger, entiendo que no es enunciativo, que es meramente enunciativo. Él mencionó el alimentario, el aeronáutico, se me ocurre el electoral, el aduanero, hay varios códigos que no están enumerados ahí. Simplemente una aclaración: comparto la preocupación cuando el DNU 28-2018 pretendió derogar el artículo 4 de la 24.240, y ahí el Congreso de la Nación, con acierto, a través de la 27.442, restituyó el texto del artículo 4 vigente por la ley 27.250,
que es el que está actualmente vigente, sin perjuicio de que el Código Civil y Comercial enriquece la cuestión. Y en cuanto a la cuestión de las competencias, ahí sí me alejo de la postura del doctor Krieger y me acerco a la del senador Páez. Creo que el diseño institucional argentino requiere de competencias concurrentes entre la autoridad nacional y las autoridades locales, por lo cual no podría haber una autoridad, si bien digamos, coincido en que podríamos tener más simpatía por una autoridad nacional fuerte, lo cierto es que la competencia en materia de protección de los consumidores es concurrente y eso nos obliga a las autoridades nacionales a convivir y coexistir y concertar con las autoridades locales, que lo hacemos muy bien a través del Consejo Federal de Consumo, donde articulamos políticas con las 24 jurisdicciones y lo que nos lleva a un camino concertado de federalismo en la aplicación de políticas de protección de consumidores. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Juyen. Junyent. Junyent, en catalán. La votación. Sí, senador. Sí, senador. Dos cosas. Para ahora, primero, el sistema político institucional de Italia no es igual que el de Argentina. Es un Estado que, si bien tiene regiones con un grado de autonomía importante, es un Estado central federal. Así que no se puede comparar institutos del derecho de fondo de Italia con los de Argentina. El segundo tema, el artículo 4 sigue estando derogado. No comparto lo que dice el doctor Baroselli, es más, es grave porque el DNU fue derogado y no se le estableció la vigencia. Y eso hace que no esté derogado. Es más, si usted se fija en la página de Infolep, no dice que está derogado, pero dice conforme una nota de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados lo coloca como vigente. Nunca nadie lo puso vigente. Así fue denunciado en la Cámara de Senadores. Es decir, si usted deroga un DNU que derogaba una norma, si no la restablece, la norma derogada perdió vigencia. Así que está, pero no se haga problema porque tenemos el Código Civil y Comercial que sí tiene una norma bastante importante y protectoria, como el artículo 1100, que está vigente. Pero tenemos que avanzar nuevamente en restituir el derecho a la información del consumidor bien en el Código Civil, en la Ley de Defensa del Consumidor. Segundo, cuando hablamos de código, hablamos de una ley especial. Y el mismo Código Civil, cuando habla de la interpretación de las normas en materia de consumidor, habla del Código Civil y Comercial y de la ley especial. Es decir, lo que estamos tratando nosotros con esto es una ley especial. Después si le llamamos código, la llamamos Ley General de Defensa del Consumidor o ley como sea, es lo mismo. Yo lo que le digo es que cuando el legislador en materia está tratando una de las materias del 75, inciso 12, tratamos de ser lo más prolijos posible porque son normas delegadas y no concurrentes, son normas delegadas exclusivas del Congreso de la Nación. Y en esta materia sí tenemos normas delegadas. En materia de derecho civil, de contrato de consumo, no tenemos potestades concurrentes por las provincias. Para la materia de fondo tenemos normas delegadas, son potestades exclusivas del Congreso de la Nación. Nada más por ahora. Gracias, Mario. Doctor Francisco, le voy a decir para no equivocarme con el apellido. Bien. Perdón, sí, no sé. Sí, no, quería hacerle una interrupción, doctor